Buenos días, profesor. Mi nombre es Juliet Saavedra Carrascal y le estaré presentando lo relativo a la nota del tercer corte de la asignatura Seminario Investigación 3. En este caso, consiste en la realización de un video en el que exponga el desarrollo de mi monografía. En este caso, tenemos que el título de mi monografía corresponde al análisis de los derechos culturales como alternativa de inclusión social en la ciudad de Barranquilla hasta el año 2020. Primeramente estaré abordando acerca de la tabla de contenido de la monografía y digamos que esta consiste primeramente en su resumen y sus palabras claves, la introducción, su marco teórico, la metodología y todo lo correspondiente al capítulo 1, que en este caso está denominado como el marco jurídico aplicable a los derechos culturales. Dentro de este se abordan unos subcapítulos, el primero correspondiente a los instrumentos jurídicos culturales en el contexto internacional. El segundo subcapítulo referente a la legislación colombiana relativo a la cultura y su tercer subcapítulo que corresponde a las orientaciones de políticas públicas y sus lineamientos. En su resumen podríamos decir que se aborda lo relacionado al propósito que tiene esta monografía, que en este caso sería el de abordar lo relativo al concepto de cultura y el de exponer todo su convenio normativo referente a los derechos culturales, que van desde un, digamos, contexto internacional a uno nacional. También se deja de presente cómo a través del ejercicio de estos derechos se logra generar un instrumento que permita mejorar las condiciones de vida de las personas y muy importante, digamos que este es mi tema fundamental dentro de la monografía, y es el de demostrar cómo a través del ejercicio de estos puede convertirse en una alternativa que logre mitigar los cuadros de exclusión presentes en la ciudad de Barranquilla. También se menciona a manera de resumen, se busca dejar de presente cómo los estados están en la necesidad de crear mecanismos que ayuden a promover y preservar los presentes derechos. Referente a sus palabras claves, tenemos derechos culturales, exclusión social, alternativas de inclusión, desarrollo social y la diversidad cultural. En su introducción hablamos acerca de un análisis general de la cultura, del concepto de cultura y la aparición de los derechos culturales dentro de los marcos nacionales e internacionales. También se mencionó la realización de un estudio de las distintas perspectivas o definiciones que se tienen del concepto de cultura por parte de diferentes autores. Y también se habló sobre los elementos prácticos que constituyen para mejorar las condiciones de reconocimiento, garantía y goce. Y finalmente también se mencionó o se estableció si efectivamente estos pueden llegar a funcionar como una alternativa que ayude a mitigar los cuadros de exclusión. En esta introducción también se mencionó lo referente al manejo de la monografía, pero por temas de tiempo lo estaré abordando, lo estaré precisando mucho más en el capítulo de la metodología. Ya referente a su marco teórico, tenemos distintos autores que se refieren acerca del concepto y la importancia que estos consideran que tiene la cultura dentro del dinamismo social. Como primer autor tenemos a Edward Taylor en 1871, quien la define como ese todo complejo que comprende el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, la costumbre y otras facultades o hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Como segundo autor tenemos a Ralph Linton en 1945, quien la define como la configuración de la conducta aprendida
y de los resultados de la conducta cuyos elementos transmiten los miembros de una sociedad. Otro autor que mencioné dentro de mi monografía está Bronislaw Malinowski en 1943, quien la define como aquella satisfacción de necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos trabajan conjuntamente, tienen un recurrente uso de utensilios y hacen uso del consumo de mercancías. También tenemos a Chesnokov en 1966, quien la define como aquella que abarca toda la esfera de lo que es obra del hombre en sociedad, mas no todo lo que es propio de la naturaleza. Y como último autor, porque digamos que dentro de mi marco teórico también abordé acerca de unas pautas legales, pero pues decidí obviarlo por temas de tiempo. Pero estas mismas pautas legales las estaré mencionando dentro de mi capítulo 1, ya que voy a hablar acerca de normativas nacionales e internacionales. Ok, y como último autor tenemos a Carmel Camilleri en 1985, quien la define como el conjunto ligado de significaciones adquiridas, sea por ser persistentes o por ser más compartidas, en la cual los miembros de un grupo están en la tarea de propagarla de manera más prevalente sobre los estímulos que provienen ya sea de su entorno o de ellos mismos, para que puedan producir actitudes y o comportamientos comunes valorizados que aseguran la reproducción de medios no genéticos. Ya correspondiente a su metodología, tenemos como primero su paradigma de investigación, que en este caso está basado en un paradigma histórico hermenéutico. Como ya sabemos, este paradigma es aquel que busca interpretar o comprender textos con el ánimo de fijar su verdadero sentido. Y en este caso, pues a nuestro tema de investigación, tenemos que este pretende conocer a través de la historia cómo el ejercicio de los derechos culturales puede llegar a convertirse en una alternativa que disminuya la brecha de exclusión social presente en la ciudad de Barranquilla. También abordaremos lo referente al enfoque de investigación, que en este caso corresponde a un enfoque cualitativo, ya que este busca la descripción de factores que atañen al fenómeno y se detiene en la variedad de características o significados que le son atribuidas. En este caso, pues tenemos que este busca establecer mediante un análisis que logre fijar las razones que evidencien que el ejercicio de estos derechos culturales ayuden a generar una alternativa que disminuyan los cuadros de exclusión. Dentro de su tipo de investigación tenemos que este es explicativo, ya que está enfocado en la búsqueda de una relación causal, y en este caso pues se busca dar respuesta al por qué los derechos culturales funcionan como esa alternativa que logre mitigar el cuadro de exclusión. Y por último tenemos las técnicas de investigación, que están basadas en un análisis documental y bibliográfico. Este análisis documental y bibliográfico pertenecen a las fuentes secundarias, que son aquellas que contienen pues información de segunda mano, que han sido producto de un trabajo intelectual original, permitiendo una visión global al tema de estudio. Ahora pues estaré hablando acerca de mi capítulo 1, denominado Marco Jurídico aplicable a los derechos culturales. En este digamos que hago una introducción acerca de lo que va a tratar mis subcapítulos, y en este pues básicamente digamos que se trata de que anteriormente los derechos culturales no eran tenidos en cuenta para nada, y pues por ende para estos no existían mecanismos que pudieran garantizar su reconocimiento. Pero pues digamos que actualmente, gracias a la promoción de instrumentos por parte de los estados, estos han logrado alcanzar un protagonismo, y es entonces pues como en este capítulo me pretendo realizar un panorama histórico que partirá desde un recorrido, un contexto internacional hasta un contexto nacional, en donde se reflejen aquellos avances legales considerados relevantes para los derechos culturales, y mostrar pues sus significativos aportes que estos han logrado pues posicionar estos derechos dentro de las esferas sociales.
Bueno, dentro de mi primer subcapítulo, denominado Instrumentos jurídicos culturales en el contexto internacional, me permito hablar de aquellas normas, digamos que las más relevantes, porque en realidad son varias, que pues lograron posicionar a los derechos culturales dentro de la esfera social. Como primero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Culturales, de los Derechos Humanos, perdón, en 1948, en el cual pues esboza las primeras nociones acerca de los derechos culturales y la libertad que estos tienen con respecto a las personas a desarrollar su vida cultural. Como segundo tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, que pues en el cual se identifican los primeros derechos otorgados a las diversas minorías y su libertad para dirigir su propia vida cultural, que en este caso digamos que aparece la reconocida diversidad cultural. Ya después de este sí aparece la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que es un instrumento que buscó hacer un énfasis acerca de la implementación de los derechos culturales como una herramienta idónea para la promoción y el manejo de la diversidad cultural. También tenemos la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales en el 2005, que básicamente ayudó a promover la diversidad cultural a través de distintos procesos o contenidos fomentados bajo el margen de la creatividad. Dentro de estos pues está lo que es la música, la literatura, el cine, las artes, etcétera, para que estos pues permitan lograr una protección de estas distintas manifestaciones. Y pues como último instrumento jurídico internacional relevante tenemos la Declaración de Friburgo en el 2007. Este es considerado más que todo un documento con un valor doctrinal significativo. En este se afirmaban que la realización efectiva de un derecho humano implica tomar en consideración su adecuación cultural. Caracterizaban a los derechos culturales como una herramienta integradora de los derechos culturales con los demás derechos. Es decir, que para que hubiera unos verdaderos derechos humanos, necesitaba la integración tanto de los derechos humanos como de los derechos culturales. Con respecto a mi segundo subcapítulo, tenemos la legislación colombiana relativa a la cultura. Y tenemos como primer instrumento nacional la Constitución de 1991, en el cual pues sitúa los principios de diversidad étnica y cultural como una regla que genera una relación directa frente a los principios de democracia y pluralismo. Esta confiere al Estado la obligación de promover procesos y pautas de seguimiento encaminados al fortalecimiento de los valores culturales de la nación. Como segundo tenemos la Ley de la Cultura, que en esta pues se determinó el papel que juega el Estado dentro de la relación cultural y su preservación respecto al patrimonio y los estímulos para que las personas promuevan y desarrollen las distintas expresiones culturales artísticas dentro del marco nacional. Tenemos también la Ley 1185 del 2008 concerniente al patrimonio cultural de naturaleza material, con el fin pues de constituir el Sistema Nacional del Patrimonio Cultural y sus elementos que posibiliten la protección, conservación, sostenibilidad del patrimonio de la nación. Esta precisa que su objetivo es contribuir en la divulgación del patrimonio conforme a lo establecido dentro de la Carta Política. Y por último, pues tenemos la Ley 397 del 97, que habla respecto al patrimonio cultural inmaterial y menciona que se compone por las distintas manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, técnicas, etcétera, que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Digamos que ayudó a generar sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Y ya de pues se desprende lo que sería mi tercer subcapítulo, que sería las orientaciones de políticas públicas y sus lineamientos, que ya digamos que es la respuesta a la última ley que mencioné, pues la ley nacional, que sería la creación de políticas públicas, que mencionaré pues someramente, pero pues en mi diapositiva se menciona todas las distintas políticas públicas que existen referente
a la conservación de los derechos culturales. Dentro de estas tenemos la política pública de las artes, la danza, la cinematografía, música, teatro, literatura. Tenemos la del patrimonio, de salvaguardia del patrimonio inmaterial, tenemos la política pública de la diversidad cultural, la política pública de la Casa de la Cultura y la de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural. Muchas gracias, profesor.